Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios diariamente. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Romanos. Estaremos recordando lo que vimos el día de ayer, que fueron 4 capítulos con unos pequeños resúmenes, pero antes vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por permitirme venir a leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque me fortaleces física y espiritualmente para poder crear este contenido. Sabemos, amado Padre, que muchas personas están esperándolo para poder seguir con su lectura diaria. Te rogamos, Señor, que fortalezcas a todas aquellas personas también. Te ruego, Señor, que si en algún caso hay algún tropiezo, no hay conexión, no hay luz o cualquier otro tipo de situación que no puedan seguir la lectura, ayúdanos, Señor, para que toda puerta sea abierta y todo camino sea dirigido por ti, Señor, para que la lectura sea posible en todos y cada uno de ellos. Sabemos, amado Padre, que en estos últimos días de lectura de tu santa palabra es cuando más problemas podemos encontrarnos. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa no nos suelte, que nos siga llevando por el camino de la lectura de tu santa palabra. Queremos terminar este reto, pero no por nosotros mismos, sino para tu honra y para tu gloria, pero sí para nuestro gozo, porque nosotros estaremos gozosos de haber aprendido con la lectura de tu santa palabra, como el método que hemos hecho, Señor, es lectura y resumen. Gracias, Señor, porque me permites hacerlo, me fortaleces y me guías espiritualmente para hacerlo. Te ruego también, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que nuestros corazones reciban tu santa palabra como la preciosa semilla que es. Ayúdanos a hacer tierra fértil, Señor, para que esa semilla dé buenos frutos en nuestras vidas, frutos que podamos compartir con las demás personas. Gracias, Señor, porque hasta hoy el Espíritu Santo nos ha instruido. Por eso te rogamos hoy no sea diferente, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para instruirnos en la lectura que hagamos el día de hoy, para sacar el verdadero aprendizaje inspirado, Señor, por tu Espíritu y no por nuestra inteligencia. Te rogamos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente en la lectura de la palabra del Señor. Seguimos avanzando y para la honra y gloria del Señor, hasta hoy no hemos tenido ningún estorbo y en el nombre de Jesús rogamos que así siga. Vamos a ver lo que leímos el día de ayer, que fueron 4 capítulos. En el capítulo 4 se hablaba de la fe de Abraham. Abraham es presentado como ejemplo de fe. Fue justificado por creer, no por cumplir la ley, lo cual se aplica tanto a judíos como a gentiles. En el capítulo 5 vimos que Pablo habla sobre los beneficios de la justificación, como la paz con Dios y la esperanza en la gloria. La muerte de Cristo trae vida donde antes el pecado y la muerte reinaban. En el capítulo 6 vimos que Pablo enseña a los creyentes que han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Somos llamados a presentarnos como instrumentos de justicia. Y finalmente en el capítulo 7 de Romanos, ayer vimos que Pablo describe la lucha entre la carne y el espíritu, explicando la impotencia de la ley para salvar debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia a partir del capítulo 8 del libro de Romanos. Utilizando nuestra guía de estudio bíblico, subrayaremos todo lo que el Señor nos esté hablando que podemos aprender en esta lectura. Recuerden que esta guía es gratis y la pueden descargar en los enlaces que tienen debajo de este video. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos, seguimos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Romanos 8. Vida en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está con vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 9. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ni digas: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo explica el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pablo comienza afirmando que en Cristo no hay condenación. Explica que el Espíritu de Cristo libera a los creyentes de la ley del pecado. A través del Espíritu, los creyentes son capacitados para vivir en obediencia, algo que la ley por sí sola no podría lograrlo debido a la debilidad de la carne. Los que viven según el Espíritu pueden cumplir con la justicia de la ley en sus vidas, ya que sus mentes están guiadas por las cosas de Dios y no por las cosas de la carne. Versículo 1 al 11. Pablo declara que los creyentes no están en deuda con la carne, sino llamados a vivir conforme al Espíritu. El Espíritu Santo no solo ayuda a vivir en santidad, sino que también da testimonio de que somos hijos de Dios, asegurando nuestra adopción y coherencia en Cristo. Este privilegio de ser hijos trae consigo la promesa de compartir la gloria de Dios, aunque también implica el sufrimiento junto con Cristo. Versículo 12 al 17. Pablo enfatiza que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. Tanto la creación como los creyentes esperan con anhelo la redención final. Y aunque vivimos en un mundo caído, mantenemos la esperanza en la restauración de todas las cosas por medio de Cristo. Versículo 18 al 25. Pablo describe cómo el Espíritu Santo ayuda a nuestras debilidades, intercediendo por nosotros cuando no sabemos orar adecuadamente. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, demostrando incluso que en nuestra incapacidad Dios está obrando en nuestras vidas. Versículos 26 al 27. Pablo confirma que Dios obra para bien en todas las cosas para aquellos que lo aman. Habla de la cadena de salvación. Quienes son llamados y conocidos de antemano por Dios, también son predestinados, justificados y glorificados. Dios tiene un propósito firme y eterno en las vidas de todos nosotros. Versículo 28 al 30. Pablo proclama que nadie puede separarnos del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, nadie puede estar en contra. Jesucristo intercede a nuestro favor. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, dice la palabra de Dios. Esta promesa proporciona una esperanza y una seguridad inquebrantable. Versículo 31 al 39. En el capítulo 9 del libro de Romanos, Pablo se adentra en una discusión profunda sobre la soberanía de Dios en la elección y el propósito divino de salvación, específicamente hablando del pueblo de Israel. Pablo expresa su gran dolor y pesar por sus compatriotas, el pueblo de Israel, deseando incluso ser separado de Cristo si eso pudiera traerle salvación. Enumera los privilegios que Israel ha recibido, como la adopción, la gloria, los pactos, la ley, las promesas de Dios, culminando en el linaje de Cristo mismo, versículo 1 al 5. Pablo explica que no todos los descendientes de Abraham son parte del verdadero Israel, sino que Dios ha elegido según su voluntad. Usa el ejemplo de Isaac e Ismael, luego el de Jacob y Esaú. Esto era para mostrar que la promesa de Dios no depende de la descendencia física ni de las obras humanas, sino de la elección soberana de Dios. Versículos 6 al 13. Pablo aborda la pregunta de que si Dios es injusto al elegir a algunos y no a otros. Responde citando a Moisés: «Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia».
Además menciona el ejemplo del faraón, cuya obstinación fue usada por Dios para manifestar su poder. Pablo enfatiza que la elección de Dios es un acto de justicia y misericordia. Versículo 14 al 18. Pablo responde a una objeción hipotética. ¿Por qué Dios culpa a los hombres si su voluntad es irresistible? Compara a Dios con un alfarero que tiene derecho a hacer diferentes tipos de vasijas utilizando la misma arcilla, unas para honra y otras para deshonra. Dios es soberano y puede obrar según su propósito. Versículo 19 al 24. Pablo cita a los profetas Oseas e Isaías para mostrar que Dios había anunciado ya la inclusión de gentiles y el remanente de Israel. Versículos 25 al 29. Pablo termina este capítulo mostrando la razón por la que Israel, que buscaba la justicia mediante la ley, no la alcanza, mientras que los gentiles que no buscaban la justicia la obtuvieron mediante la fe. La piedra de tropiezo, que es Cristo, fue rechazada por Israel, mientras los gentiles abrazaron la fe en Él. La justicia se obtiene por la fe en Cristo, no por las obras. Versículo 30 al 33. En el capítulo 10 del libro de Romanos, Pablo continúa desarrollando la preocupación por la incredulidad de Israel, enfocándose en la justicia que se obtiene por la fe en Cristo. Pablo reitera su deseo sincero de que Israel sea salvo, reconociendo su celo por Dios, el celo de Israel, pero era un celo equivocado. Israel no entiende que Cristo es el cumplimiento de la ley, y al buscar su propia justicia basada en la ley, no han entendido la verdadera justicia que es por fe. Versículo 1 al 4. Pablo menciona que la justicia basada en la ley requiere el cumplimiento perfecto de la ley, pero la justicia se obtiene por fe, que es algo alcanzable. Quien confiese a Jesús como el Señor y crea en su resurrección será salvo. Y esta salvación está abierta para todos, tanto judíos como gentiles. Versículos 5 al 13. Pablo destaca la importancia de la predicación del Evangelio, ya que para que alguien crea, debe primero escuchar. Utilizando una cadena de preguntas, señala que para que la gente invoque al Señor, debe creer. Para creer, debe oír. Y para oír, debe haber alguien que proclame el mensaje. Pablo cita a Isaías recordando la belleza de los pies de quienes llevan las buenas nuevas. Versículo 14 al 17. Pablo señala que la incredulidad de Israel no se debe a una falta de oportunidad de escuchar. Citando Salmos 19, versículo 4 e Isaías, capítulo 65, versículos 1 y 2, muestra cómo la palabra de Dios se ha extendido por todas partes, pero Israel ha rechazado el mensaje. Sin embargo, Dios ha extendido su mano hacia un pueblo rebelde y a los gentiles que no buscaban a Dios, pero han sido incluidos en su plan. Versículo 18 al 21. De esta forma terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por haberme fortalecido un día más para venir delante de tu palabra, leerla, resumirla y crear este contenido. Tú sabes, amado Padre, todo lo que me cuesta hacer esto, y te doy las gracias porque si no fuera por tu fortaleza yo no sería capaz de crearlo. Gracias, amado Padre, porque ya hemos superado el día 300 hace mucho y estoy muy agradecida porque si no fuera por tu voluntad, para mí esto sería imposible, tanto física como espiritualmente. Gracias por capacitarme por medio del Espíritu Santo a hacerlo. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que de la misma forma fortalezcas y capacites a todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla escuchando este contenido. Ayúdanos, Padre, a entender lo que está escrito en tu palabra, pero también ayúdanos a difundir el mensaje. Para que la gente crea, debe escuchar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esa edificación de otras personas. Ayúdanos a hacer que escuchen tu palabra para que crean en Jesús, porque ahí está la salvación, creer en que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Te ruego, amado Padre, utilízanos poderosamente a todos y cada uno de los que estamos aquí y que nos ayudes a volver el día de mañana para seguir leyendo tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.